Mia Khalifa condenado. Gustavo Petro sufrió graves consecuencias durante su carrera política. 2 Noticias número 1. Mia Khalifa condenado. Gustavo Petro sufrió graves consecuencias durante su carrera política. Petro le sacó chiste a foto de actriz porno que decían era su hija no reconocida. La dijo el candidato presidencial a propósito de la difusión en redes de una imagen de la joven con la que se aseguraba que supuestamente era una hija que él no reconoció. Varios incautos se creyeron esta falsa noticia. El tema con esta mujer lo volvió a mencionar Vicky Dávila en medio de la entrevista de este jueves con Gustavo Petro, y la periodista le regaló una foto y un CD, no se sabe el contenido, de Khalifa para que la tuviera presente. Petro recibió los regalos agradecido, y le dijo a Dávila que le tenía una chiva. La pienso invitar a Colombia para que le dé un ataque a Alejandro Ordóñez. El candidato explicó, de manera jocosa, que cuando vio esa foto en redes sociales lo puso a dudar. Cuando apareció la foto, que fue de los uribistas, yo me puse a pensar, ¿será que se me olvidó algo por ahí que no me acuerdo? Dije, claro, soy experto en hacer hijas bonitas, pero tampoco soy tan desmemoriado. Luego de la graciosa respuesta, la periodista subió a la tarima al padre del entrevistado, Gustavo Petro Sierra, y lo primero que hizo el candidato fue mostrarle el fotomontaje en el que la actriz porno luce propaganda de su campaña. Le regalo el CD de Mia Khalifa. Estaban diciendo que usted era el abuelo, dijo Petro. Su padre, llevándole la idea, contestó, está bien dotada. Este fragmento del diálogo, a partir del minuto 18, cerrar paréntesis, hace parte de la entrevista que tuvo Gustavo Petro con W Radio, en el que mostró su lado más humano y dejó ver la unión que tiene con sus hijos y familiares de cara a las elecciones presidenciales de este domingo. 2 Noticias número 2. Petro tendrá que retractarse de acusación contra Álvaro Uribe. Así lo dio a conocer una tutela que falló a favor del senador del Centro Democrático. El Juzgado Tercero Penal falló a favor de una tutela interpuesta por Jaime Lombana, abogado del senador Álvaro Uribe Vélez, en la que se le ordena al ex candidato presidencial, Gustavo Petro, retractarse de unas afirmaciones que hizo en medio de una entrevista radial. La jueza María Isabel Ferrer le dio al senador Petro 48 horas para que se retracte de las declaraciones en contra del expresidente. La tutela radicada por Lombana argumenta que el senador Uribe está en estado de indefensión y que se le vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la dignidad y presunción de inocencia. Asimismo, la jueza indicó que en futuras entrevistas o comentarios a través de redes sociales, Petro debe abstenerse de usar afirmaciones categóricas de comportamientos delictivos en contra del accionante, Uribe, mientras no se haya probado su responsabilidad y haya sido declarado penalmente responsable por la autoridad competente. El proceso jurídico se inició luego de que el pasado 24 de agosto el senador Petro, en una entrevista radial, dijo que el expresidente debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad, refiriéndose a un debate del 2007 sobre paramilitarismo. Hoy, por las circunstancias que está siendo juzgado, que ya tiene que ver con un tema de manipulación de testigos en un proceso, también debería estar preso. Abrir paréntesis.
Uribe debería ir a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, señaló Petro en medio de la entrevista. El fallo hace referencia también a un mensaje compartido a través de Twitter por Petro en el que indica: "Esto es asqueroso". Vean las directrices de Mario Montoya, uribista a rabiar, que hicieron que miles de jóvenes pobres fueran asesinados por el ejército en todo el país. Punto para la jueza. Las afirmaciones de Petro no son solo opiniones basadas en el derecho a la libertad de expresión, ya que traen inmersas un presunto juzgamiento, sin pruebas contundentes que confirmen la veracidad de lo dicho por el senador. 3. Noticias número 3. Me decía terrorista y se cansó de que lo investigue. Petro a Uribe. Las diferencias entre estos dos senadores continúan en redes sociales. El senador Gustavo Petro volvió a arremeter en contra del expresidente Álvaro Uribe a través de su cuenta en Twitter. B. El que me decía terrorista vestido de civil, se cansó que yo investigue los nexos de las Convivir, que él fundó con el paramilitarismo. El mejor ejemplo la Convivir el Cóndor de sus socios y la Hacienda Guacharacas. Lea también. Petro tiene 48 horas para retractarse de comentarios contra Uribe. Este trino de Petro se da después de que se conoció un orden de un juez para que se retracte de unas afirmaciones que hizo contra el expresidente. Esto fue lo que dijo en la W. Uribe debió haber estado preso hace tiempo, y por delitos de lesa humanidad. Hoy, claro, van a decir, es que está hablando Petro, y eso no es cierto. Miren mi debate del paramilitarismo en Antioquia del año 2007. Petro reiteró que ha hecho varias investigaciones sobre las Convivir y que seguramente eso tiene molesto a Uribe. Por parte de la oficina de prensa de Petro se ha conocido que se retractaría este viernes al mediodía en la misma emisora que lanzó las acusaciones. 4. Noticias número 4. Petro, en vez de rectificar, fue más duro contra Uribe por paramilitarismo. El senador revivió el viejo debate de las Convivir y la fundación del paramilitarismo. El expresidente Álvaro Uribe Vélez debió haber estado preso hace tiempos y por delitos de lesa humanidad. Este es el eje del debate alrededor de la rectificación que debe hacer el senador Gustavo Petro Urrego por haberse pronunciado en esos términos en contra del exmandatario. El miércoles, el juzgado tercero penal falló a favor de una tutela interpuesta por Jaime Lombana, abogado del senador Álvaro Uribe, en la que se le ordena al senador retractarse de esas afirmaciones que hizo en medio de una entrevista radial. La jueza María Isabel Ferrer le dio al senador Petro 48 horas plazo que ya está corriendo para que se retracte de las declaraciones en contra del senador Uribe. La tutela, que fue fallada a favor de Uribe, está argumentada en que Uribe estaba en estado de indefensión y que se le vulneraron los derechos fundamentales a la honra, el buen nombre, la dignidad y presunción de inocencia. Con algo más de 12 horas transcurridas desde que se conoció el fallo, el senador Gustavo Petro Urrego se mostró contrario a rectificar y atizó la polémica sobre el paramilitarismo en Colombia, un tema que periódicamente reviven los contradictores del expresidente. Lea.
rechazan demanda contra la elección de Gustavo Petro como senador. Petro señaló que la existencia del paramilitarismo se dio gracias a las Convivir que Uribe fundó. En ese sentido, volvió a citar la Convivir Cóndor y la relación con la hacienda Guacharacas, propiedad de la familia del exmandatario. B. El que me decía terrorista vestido de civil, se cansó que yo investigue los nexos de las Convivir, que él fundó con el paramilitarismo. Abrir paréntesis. Cerrar paréntesis. El mejor ejemplo, la Convivir El Cóndor de sus socios y la hacienda Guacharacas, sostuvo. Así las cosas, aún es incierto si Petro está dispuesto a rectificar sus afirmaciones contra Uribe o si por el contrario quiere pasar por 3 días de arresto por no acatar los términos de la tutela que fueron fallados en su contra. Lo cierto es que la jueza del caso considera que las afirmaciones de Petro no son solo opiniones basadas en el derecho a la libertad de expresión toda vez que traen inmersas un presunto juzgamiento sin pruebas contundentes que confirmen la veracidad de lo dicho por el senador. 5. Noticias del año. Senador Petro testifica en juicio por crimen de Carlos Pizarro. Testigo dijo que a Luis Carlos Galán y a Pizarro los mató el cartel de Cali aliado con el Estado. El ex candidato presidencial y senador Gustavo Petro Urrego sostuvo que el gobierno del expresidente Virgilio Barco invitó al movimiento guerrillero M-19 a sumarse a un frente contra los narcotraficantes de la época de los 80. Durante el juicio contra un exfuncionario del DAS por su responsabilidad en el crimen del ex candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez, el senador Petro hizo mención a esa petición del gobierno que dijo, no fue aceptada por los excombatientes. En medio de las negociaciones, Virgilio Barco había solicitado al M-19 que hiciera parte de una especie de frente de organizaciones en la lucha contra la mafia, al estilo que el gobierno tenía en ese momento. Nosotros consideramos que eso no era viable y no quisimos participar de ese frente, dijo Petro. Añadió que al capo del narcotráfico Pablo Escobar le atribuyeron el crimen de políticos de la época como Luis Carlos Galán Sarmiento. Pero que para esa época, los asesinos salieron de una zona del Magdalena Medio que no estaban bajo el mando de Escobar Gaviria. Y que los asesinos de Galán Sarmiento y Pizarro León Gómez, no dependían del cartel de Medellín, sino del cartel de Cali en alianza con el Estado que quería destruir a Pablo Escobar. Petro Urrego sostuvo en la diligencia judicial que el DAS tiene un largo historial de asesinatos políticos y que desde el organismo se había promovido una alianza con el cartel de Cali. Indicó que ese organismo era el encargado de parte de los esquemas de seguridad de las personas que eran asesinadas en la época. Jaime Ernesto Gómez Muñoz, era integrante del equipo de seguridad de Pizarro y es señalado de disparar contra el sicario que asesinó al exguerrillero en pleno vuelo cuando se desplazaba a Barranquilla. El escolta del DAS que se encontraba más lejos del candidato, pese a lo cual fue quien reaccionó y caminó por el avión hasta donde se encontraba Jerry, contra quien disparó en 3 ocasiones. Según la hipótesis de la Fiscalía, Gómez Muñoz fue parte del plan para borrar toda evidencia que permitiera judicializar a los autores intelectuales y materiales del crimen.